Gloria a Dios. Creo que ahora sí me escucho mejor ahí. Bendiciones, hermanos. Entonces, bendiciones a todos, saludos a todos los que nos están viendo. Yo sé que el Señor es bueno y damos gracias a Él que nos da la oportunidad de poder estar conectados a través de lo que es las redes sociales del Facebook. Pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder utilizar esta plataforma para poder enseñar la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, pues sin más preámbulo, como usted puede tener aquí en la pantalla, acá arriba dice Cristología, la doctrina del Hijo de Dios. Antes de ello, quisiera agradecer a la hermana Xiomara que me estuvo ayudando con el anuncio para poder transmitir lo que era hoy en vivo. Sé que ella pues lo hizo ayer, que íbamos a iniciar a las 7:30, pero todo hubo imprevisto al final, pero ya gracias a Dios ya estamos aquí y como dijo alguien, pues es más luego tarde que nunca, ¿no? Así es que pues gracias a Dios que ya estamos. Yo no sé si algunos recordarán ya las últimas dos clases que tuvimos. Este es nuestro tercer viernes en los que hemos estado ya conectando. Yo sé que lo que es la enseñanza de Cristo, la doctrina del Hijo de Dios, puede ser una enseñanza muy amplia, muy extensa, pero hemos tratado de hacerlo de la manera más sencilla y de la manera más ordenada para que se pueda explicar bien acerca de ello. En nuestra primera enseñanza, para los que lo recuerdan, estuvimos hablando acerca de lo que son las diferentes posturas erróneas, conceptos inadecuados que hay acerca de la persona de Cristo, que hubieron desde el tiempo, desde cuando Él inició la iglesia hasta el día de hoy, y vimos algunas razones y motivos por qué teníamos que estudiar acerca de la persona del Hijo de Dios. Porque es importante, y decíamos que una de ellas era porque es de la misma manera en que yo pueda conocer a Cristo, en esa misma medida yo lo voy a poder servir, amar y seguirlo hasta el fin del mundo. Entonces, eso es muy importante. Y la semana pasada, el viernes pasado, estuvimos hablando de lo que era la preexistencia de Cristo. Estuvimos demostrando con varios versículos bíblicos que Jesucristo existió antes de haber nacido. Y demostrábamos con varios versículos como el testimonio de Juan, él mismo decía que el que venía después de él, que era Cristo, era antes que él. Demostramos también como el mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que él era antes de Abraham. Y eso nos demostraba que Jesucristo ya existía antes de Belén. Cristo, nuestro Señor, ya existía antes de que él viniera a Belén. Y si bien es cierto, cuando hablábamos de preexistencia, queríamos ser muy reiterativos, muy claros, muy enfáticos en que hay una diferencia entre preexistencia y eternidad. ¿Por qué decíamos esto? Porque hay algunas personas que creen en la preexistencia de Cristo, sin embargo rechazan su eternidad. ¿Qué es preexistencia? Como lo tenemos en la pantalla, dice existencia anterior. ¿Qué es eternidad? Existencia sin principio ni final. Es muy importante notar esa gran diferencia. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús naciera, por ejemplo, los ángeles eran preexistentes. ¿Por qué? Porque los ángeles existían antes del nacimiento de Jesús. Entonces, si nosotros creemos solamente en la preexistencia de Cristo, Él lo podríamos dejar en una categoría de que Él era un ángel, como algunas religiones creen que Jesucristo es directamente el arcángel Miguel. Sin embargo, hay muchos versículos bíblicos que hacen gran diferencia entre un ángel y Cristo. Y por eso, una de ellas y la evidencia más importante es la eternidad, que Cristo no tiene principio ni tiene final. Él existió antes del principio y todo eso esta noche lo vamos a demostrar. Así es que un saludo a todos mis hermanos. Yo sé que ya estamos listos y yo sé que muchos desean poder escuchar la palabra del Señor. Yo quisiera saber si todavía me sigo escuchando claro para continuar. Espero que se me esté escuchando bien. Un saludo a la hermana Bris Muñoz, allá hasta Honduras, al hermano Luis García en Baltimore, a nuestra hermana Enriqueta allá en México. No sé si alguien más nos está saludando, nos está viendo desde otra parte, de algún lugar que no sepamos, pues un saludo. Yo sé que Dios es bueno. Y entonces vamos a
a explicar entonces, traté de hacer lo que fue una diferencia y traté de hacer un diagrama donde poder explicar lo que es la diferencia entre la preexistencia y la eternidad. Y para eso yo quiero que usted vea que hablábamos de que la diferencia es que en la eternidad es antes que la preexistencia. Por ejemplo, cuando vamos a Colosenses capítulo 1 y versículo 17, la Biblia dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese que en este breve versículo encontramos la preexistencia, la eternidad y la deidad incluso de Cristo. Entonces es muy importante que nosotros notemos las palabras que están ahí subrayadas. Primero dice que Él es antes. Eso nos habla de una preexistencia. Pero cuando dice que es antes de todas las cosas, ya no habla solamente de preexistencia, nos habla de una eternidad. ¿Por qué? Porque todas las cosas tuvieron un principio, pero Cristo es antes de ese principio. Entonces, a esas todas las cosas, eso incluye la creación de los ángeles, la creación de los cielos, la creación del universo, y Cristo dice la Biblia que Él es antes de esas cosas. Entonces, una cosa es la preexistencia, pero otra cosa es la eternidad. Cristo es antes de todas esas cosas. Entonces, si podemos ir notando, veamos en este diagrama, trataré de extenderlo un poquito más en la pantalla para que usted pueda tenerlo a pantalla completa y ahí poder verlo. Usted puede notar aquí que tenemos la palabra tiempo en el centro de la pizarra y tenemos hacia un lado la eternidad y hacia otro lado la eternidad. Entonces eso nos demuestra que nosotros tenemos de un lado la eternidad y del otro lado la eternidad. Quiere decir que todo tuvo un principio. Y nosotros tenemos en la primer flecha color azul, tenemos aquí debajo de ella Génesis 1:1, que es el principio. Si alguien está ahí con su Biblia en mano, puede corroborar que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces con eso podemos demostrar que Jesucristo, ¿verdad?, estuvo en ese lugar, en ese principio. Cuando alguien lee también San Juan capítulo 1 y versículo 1, también podrá comprobar que dice que Él era en el principio. Entonces Cristo estaba ahí en el principio. Nosotros notamos entonces que a todo el espacio que le llamamos tiempo, es aquel tiempo cuando inició en Génesis 1:1, cuando la palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí comenzó el tiempo dentro de nosotros, y terminará el tiempo también un día, según Apocalipsis capítulo 22, cuando el Señor restaure todas las cosas, también tendrá un fin. Pero después volverá a comenzar lo que es la eternidad. Entonces, como usted puede ver, a un extremo tenemos la eternidad y al otro extremo tenemos también la eternidad. Muy bien. Volviendo una vez más al diagrama de aquí el centro, vemos en letras de un fondo rosado que dice la preexistencia de Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la preexistencia de Cristo podría ser desde San Juan 1:1 hasta Génesis 1:1. Y entonces creer que Cristo fue originado en el principio. Si Cristo fue originado en el principio, entonces eso demostraría que Cristo es preexistente, pero no es eterno. Repito, si a Jesús tuvo su origen en Génesis 1:1, entonces Cristo no es eterno. Y si Cristo no es eterno, entonces su deidad no es válida. Y es lo que algunas religiones tratan de enseñar y de afirmar, que Cristo es preexistente pero no es eterno. Sin embargo, hemos de demostrar lo contrario. Hemos de demostrar que Cristo estaba ahí desde y antes del principio. Entonces, comprendiendo todo esto,
veamos una vez más lo que es la escritura. Vayamos lo que es a la siguiente diapositiva y notemos San Juan capítulo 1 versículos 1 y 2. Si va conmigo ahí a San Juan 1 versículos 1 y 2, lo tengo en la pantalla para los que no tienen la Biblia a mano, y dice ahí el versículos 1 y 2. Dice ahí la escritura: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Algunos dicen que Cristo es el primogénito de la creación, entonces por lo tanto Él fue el primero en ser creado en Génesis 1:1. Pero eso contradice estos versículos, porque aquí dice que Él ya estaba en el principio con Dios. Entonces, si Cristo ya estaba en el principio con Dios, quiere decir que Él existió antes de Génesis 1:1. Quiere decir que Cristo es eterno. Cristo estaba ya desde la eternidad, y como lo vamos a demostrar en unos versículos, Cristo ya habita la eternidad. Él es desde la eternidad. Él no fue originado en el principio, porque Cristo no tiene principio ni tiene final. Él mismo lo dijo: yo soy el principio y yo soy el final, porque Cristo es y será y fue y seguirá siendo el mismo de hoy por los siglos de los siglos. Entonces, amados hermanos, cuando continuamos, vemos entonces que en el principio era el verbo, o sea, en el principio ya existía, dice. Ahí estaba, pero ese verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, como lo vamos a demostrar después en la participación de nuestro Señor Jesucristo, lo que fue en la creación. Entonces, pero continuemos, veamos cómo nosotros también lo podemos notar eso. Fíjese que este mismo versículo lo tengo aquí en Reina Valera, pero vamos a verlo en según la traducción lenguaje actual. San Juan 1 y 2, en la traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera: antes de que todo comenzara, escúchelo bien, mírelo bien que está ahí. Esta es una versión que se llama traducción lenguaje actual. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Mire qué poderoso es la palabra del Señor. Mire cómo nos demuestra aquí que Cristo no existió en el principio, ya existía antes del principio. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios? Porque nuestro Señor no solamente es preexistente, Cristo Jesús es eterno. Y si Él es eterno, entonces su deidad es indiscutible, es irrefutable. Cristo es eterno. Gloria a Dios. Entonces, como lo acabamos de ver ahí, claramente dice: antes de que todo comenzara ya existía. Entonces, Cristo no fue originado en Génesis 1:1 como algunas religiones lo afirman. Cristo no fue hecho, como dicen algunos, que Él fue creado por Dios. No. Cristo ya existía, y vamos a seguir demostrando que Él ya existía, que Él obraba antes de que Él viniera a Belén. Cristo, hermanos, es el Señor de señores y el Rey de reyes. Aún María, aún aquellas mujeres como Elizabeth decías: mi Señor. ¿Por qué? Porque ellas sabían que Cristo es preexistente y eterno. Amén. Entonces, pero sigamos continuando y veamos un versículo que ha sido muy mal interpretado, un versículo que es usado de una manera muy errónea, y es el siguiente. En Colosenses capítulo 1 y el versículo 15, si me puede acompañar usted ahí, vaya conmigo rápidamente a Colosenses para que usted pueda corroborar que el versículo que le estoy poniendo presente en la pantalla está en su Biblia y está en la mía. Un saludo a todos mis hermanos, un saludo a mi hermana Blanquita, un saludo a mi hermana Xiomara, a mi hermano Alfonso. Hermanos, gloria a Dios, bendiciones, porque yo sé que estamos aprendiendo. Y yo le digo algo: entre usted más conozca y crea en estas palabras del Señor, usted más va a conocer al Señor. Usted se va a enamorar de Cristo, usted va a poner toda su confianza en Él. ¿Por qué? Porque en la medida que usted crece en su conocimiento con Él, usted crecerá en su fidelidad a Él. Amén.
Entonces veamos lo que dice ahí Colosenses 1:15. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí a la palabra primogénito de toda creación, algunos han malinterpretado este versículo llamando que Cristo fue el primero en ser creado. No. Ahí cuando dice la palabra primogénito de toda la creación, no significa que Él fue el primer creado. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la palabra primogénito, esa es la palabra que en griego se traduce como prototokos. Así como se escucha, prototokos, y esa palabra significa prominente en posición. Permítame, se lo extiendo un poquito más a la pantalla para que usted pueda verlo de una manera más clara. Dice que esta palabra prototokos significa prominente posición y no al momento en que ocurre su nacimiento físico. Entonces Jesucristo no es el primer creado, sino el que está sobre toda la creación. Entonces, primogenitura aquí no tiene nada que ver con haber sido creado primero, sino en cuanto a posición. Como podemos ver ahí en el tercer párrafo, dice que el hijo primogénito tenía privilegios y responsabilidades y heredaba el liderazgo sobre la familia. Entonces, cuando usted estudia lo que es el oficio o lo que eran los beneficios, más bien dicho, de un primogénito en la ley judía, un primogénito tenía una doble porción de heredad por parte de su padre. Esta fue la herencia que Jacob estaba peleando con Esaú, y Esaú se enojó cuando se dio cuenta que Jacob había heredado aquella primogenitura. Por eso la primogenitura nos refería a posición, nos refiere a rango. Entonces, cuando hablamos de primogenitura, no hablamos de ser primero en creado, sino primogenitura en posición. Entonces, Cristo Jesús por eso es conocido siempre como el unigénito Hijo de Dios. Y hasta que Él da su vida en aquella cruz, Él se convierte en el primogénito de Dios. Entonces, notando esa gran verdad, ahí le decía que algunos han traducido ahí como primogénito de toda creación como aquel que fue creado primero. Pero ahí no está diciendo que Él fue creado primero. De hecho, si analizamos el contexto de esos versículos, usted va a poder notar que hay un gran error. Mire lo que dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza. Aquí está la posición de prototokos. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahí va otra vez la palabra prototokos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando habla de primogenitura aquí, o de primogénito, está hablando ahí de posición. Cristo tiene la preeminencia en todo. Veamos ahí el versículo 18. Mire cómo dice ahí el versículo 18 nuevamente. Él es la cabeza, el del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí la preeminencia es la palabra protos, de donde se desprende la palabra prototokos. Entonces, cuando habla de preeminencia, nos habla de posición, de rango, que Él es el primero en todo. Entonces, maravillosamente Cristo es primero que todo. Pero volvamos a ver lo que es Colosenses capítulo 1 y el versículo 15. Volvamos a verlo, pero esta vez notémoslo en una versión diferente. Veamos estas dos versiones, lo que interpretan por Colosenses 1:15. La primera interpretación dice, note ahí cómo le explica. Colosenses 1:15, según la traducción en lenguaje actual, dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Que Él ya existía antes que las cosas
fueran creadas. Y mire lo que se refiere como prototocos aquí. Y es supremo sobre toda la creación. Entonces notamos ahí cómo Cristo es antes de todas las cosas y Él existió antes. Entonces, pero si con esto no basta, bendiciones allá a mi hermano José Tadeo que reciba un saludo y un abrazo desde aquí. Nuestro hermano Mario, hasta allá, hasta Gracia Lempira, le mandamos un saludo. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, que Dios los bendiga donde están, que esperamos en el Señor que sea Él con ellos. Gloria a Dios. Entonces continuamos, seguimos diciendo, hermanos, si estos versículos no son suficientes para demostrarle que Cristo existe antes del principio, Él es en la eternidad. Veamos un versículo muy revelador que se encuentra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2 y el versículos 4 al 6. Mire lo que dice ahí Mateo capítulo 2 versículos 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces aquí estos textos aluden a una profecía del profeta Isaías. Fíjese cómo, del profeta Miqueas. Cuando le pregunta Herodes a los fariseos y les dice, ¿de dónde va a salir el Mesías? ¿De dónde viene el Cristo? Y ellos le dicen, de Judá, de Belén, de la tierra de Judá. Y ellos aluden a un versículo que está en Miqueas. Veamos qué es lo que dice ese versículo de Miqueas. Acompáñeme a Miqueas capítulo 5 y el versículo 2. Mire lo que dice, mire qué revelación tan grande acerca de la persona, de la existencia de Cristo. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Más claro no puede ser. Dice que de los días de Cristo son desde la eternidad. Por lo tanto, Él ya existía antes de que fueran creadas todas las cosas. ¿Está conmigo? Entonces, ahí podemos ver cómo Cristo ya existía. Y decíamos que es que nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, no tiene principio ni final. Nuestro Cristo, de hecho, hay un personaje al cual se le compara a Jesucristo debido a algunas peculiaridades que son similares a Cristo. Hay un personaje del Antiguo Testamento que se le asemeja a Cristo, y ese fue un hombre llamado Melquisedec, que tenía lo que era conocido como sacerdote y como rey. Note qué tremendo, dice Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3. Mire cómo lo dice. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Gloria a Dios. Entonces, este personaje del Antiguo Testamento es comparado con Cristo, con el Hijo de Dios,
Y dice ahí que no se le conoció padre, no se le conoció madre, no tenía genealogía. Dice que no tiene principio de día ni tiene fin de vida. Y eso era similar a la existencia del Hijo de Dios, porque ¿cuántos saben que el Hijo de Dios ni tiene principio ni tiene final? Él es el principio y Él es el final. En Él comienzan todas las cosas y en Él van a terminar un día. Gloria a Dios. Por eso no nos asustamos de lo que ven nuestros ojos alrededor, porque nuestros corazones no están atemorizados, porque sabemos que Cristo es el primero y es el último, y en Él subsisten todas las cosas. Hermanos, Cristo tiene control de la humanidad, Cristo tiene control de la eternidad, y cuando yo conozco a Cristo, yo creo y tengo la confianza de que Él tiene control de lo que está pasando alrededor del mundo. Por lo tanto, nosotros no nos atemorizamos, no tenemos miedo, porque nuestro Cristo, Él sostiene las cosas en sus manos. Hermanos, las cosas de este mundo son subsistentes por Cristo. Cristo las sostiene. El cielo, la luna, las estrellas, la tierra, hermanos, están sostenidas por el poder de ese Cristo eterno y glorioso. Aleluya. Yo me gozo en el Señor, yo sé que usted se goza conmigo. Poderoso es Dios, aleluya, que nos enseña. Mire, entonces estamos demostrando en esta noche que Cristo no solamente fue preexistente. ¿Cuántos afirman conmigo que Cristo es eterno? Él es eterno. Vamos a demostrarlo. Vamos a ir más versículos. ¿Cuántos quieren ir a aprender cada vez más? Vaya conmigo ahí a San Juan capítulo 17. Veamos los siguientes versículos acerca de Cristo y su existencia eterna. Veamos. San Juan 17:5 dice claramente. Dice, y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo. ¿Cuándo? Antes de que existiera el mundo. Cristo existe antes de que existiera el mundo. Gloria a Dios. Versículos 24 dice, Padre, los seguidores que tengo me los diste tú, y quiero que estén donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de que existiera el mundo. Mire qué maravilloso. Ya el Padre amaba al Hijo, hermano. El Padre amaba al Hijo antes de que el mundo existiera. Por eso aquellos personajes que dice en el libro de Génesis, amados hermanos, cuando dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí estaba hablando el Padre con el Hijo. El Padre le decía, Hijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cristo estaba ahí. Cristo existe antes de todas las cosas. Aún no existían los ángeles cuando dice la Biblia que Él ya existía antes de todas las cosas, sobre todo principado, sobre toda potestad, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios. Un versículo más, un versículo que es netamente muy poderoso, que nos puede ayudar a comprender la eternidad de Cristo. Esto es uno de los versículos misteriosos, difíciles de poder interpretar, pero que a la misma vez es muy claro y muy contundente. Proverbios capítulo 30 y el versículo 4. Mire lo que dice. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Por supuesto que es Dios. Dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Escuche bien, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Nuestro Cristo ya existía antes de que todas las cosas existieran. Gloria a Dios. Nuestro Cristo ya existía antes de todas las cosas. Por si fuera poco, aún nos quedan varios versículos más. Veamos estos dos versículos que nos ayudan y aclaran un poquito más acerca de la actividad. Cuando nosotros creemos que Cristo fue preexistente y es eterno, creemos que Cristo no solamente existió. Surge una tremenda pregunta, una pregunta muy poderosa. Si Cristo ya existía, entonces, ¿qué es lo que Él hacía?
Le acabo de demostrar que en Génesis capítulo 1, Él estaba ahí con el Padre cuando el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces eso nos demuestra que Cristo estuvo en la creación. Veamos estos versículos que revelan aún más esta gran verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire qué tremendo. Y el versículo 3 de San Juan 1 dice de la siguiente manera, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire qué tremendo. Cuando analizamos detenidamente Colosenses 1:16, se va a dar cuenta de esas pequeñas frases que están subrayadas en rojo. Mire lo que dice. Dice que en Él fueron creadas las cosas todas, las visibles y invisibles. Y con esto quiero aclarar, hermanos, que las invisibles, ahí estaban los ángeles. Por lo tanto, Cristo no es un ángel. Cristo creó a los ángeles. ¿Por qué? Porque las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él. Y dice San Juan 1:3, y sin Él, nada de lo que está hecho ha sido hecho. Hermanos, así de importante es nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús existió antes. Él hizo todas las cosas. En Él fueron creadas, por medio de Él y para Él. Por eso, hermanos, cuando venga el fin del mundo, Cristo tomará su trono en esta tierra y pondrá a los reyes grandes y pequeños de rodillas delante de Él, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, porque para Él fueron todas las cosas, gloria a Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, que Cristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya existía, amados hermanos, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya existía antes de todas las cosas, gloria a Dios. Bendito es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito es nuestro Dios, aleluya. Amados hermanos, estamos emocionados porque sabemos que la palabra del Señor es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra, hermano, que hace sabio al ignorante. Es la palabra que hace sensato al insensato. Es la palabra que hace prudente al necio. Hermanos, sin esta palabra nosotros estaríamos acabados. Pero por tener esta poderosa palabra, hermanos, nosotros estamos firmes. Vamos hacia adelante sabiendo que la verdad está en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Pues este es uno de los principios de lo que Cristo hizo mientras existió en la tierra. Pero ¿cuántos quieren aprender más? ¿Cuántos quieren saber que Cristo también, hermanos, Cristo estuvo en el Antiguo Testamento? Cristo revela en algunos versículos que Él pudo estar ahí. Yo no sé cuántos de ustedes quieren aprender esta noche acerca de lo que se le conoce como la teofanía, la actividad de Cristo después de la creación. Si usted quiere continuar con nosotros conectados, no se mueva de ahí donde está. Vamos a seguir con este corto introductorio de este video y continuamos con la segunda parte de esta noche. Ya demostramos la eternidad de Cristo, pero ahora hemos de demostrar su actividad después de la creación. Aleluya. No se mueva de su lugar, manténgase ahí un par de minutos y regresamos.